ambiente transparente en la mesa central. La periodista Adela Coriat, quien forma parte del diario La Estrella de Panamá, será la encargada de dar lectura a la pregunta que elijan los candidatos. Invitamos al señor José Isabel Blandón, candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista. Muy buenos días. En primer lugar, mi saludo respetuoso a todo el público presente, a los miembros de APEDE, a los candidatos presidenciales y al público que nos sintoniza desde las redes sociales. Quiero agradecer a los organizadores del evento por la invitación, por permitirnos compartir junto a ustedes nuestra visión de país y por estar siempre al servicio de la construcción de un mejor Panamá. Como panameño y parte de la nómina presidencial que encabeza Rómulo Rux, hemos estado recorriendo cada rincón de nuestro país en los últimos años, reconociendo los grandes retos que tenemos por delante como país. Cada vez que escuchamos sobre un problema, pensamos inmediatamente que en nuestro país lo que ha faltado es un presidente que tenga voluntad y que no esté preocupado por el costo político de sus decisiones. Hay un clamor allá afuera por construir un país distinto, por lograr un cambio en la forma de hacer las cosas, un cambio en un sistema económico que sea más incluyente, hecho para la gente como motor de desarrollo económico y generación de empleo. Un cambio donde cada panameño tenga la oportunidad de prosperar sin importar su origen o circunstancias, un cambio donde el empresario pueda sentirse seguro de invertir su dinero, y un cambio que nos permita volver a proyectar a Panamá como un país confiable y respetado por el mundo y los mercados internacionales. Nuestro gobierno se va a encargar de recuperar la confianza de los panameños, no con palabras, sino con hechos. Una de las acciones más importantes para recuperar la confianza en materia económica es saneando las finanzas públicas, honrando las cuentas pendientes con los proveedores del Estado, brindando seguridad jurídica al capital privado y liberando la acción estatal del flagelo de la corrupción. Nuestra administración no va a gastar más de lo que recibe. Nosotros seremos un gobierno serio, responsable y sensato, donde prevalecerá la gobernabilidad y la paz social. Necesitamos un país en paz para recuperar la confianza. Mi persona como vicepresidente junto a Rómulo Rux como presidente, vamos a impulsar distintos sectores económicos para atraer la inversión y la generación de empleos. Nuestro país tiene que alejarse de la conflictividad. Fitch lo dijo en su informe. La recuperación del grado de inversión dependerá de un gobierno que tenga la capacidad de garantizar gobernabilidad y que tenga también la capacidad de lograr consensos. Nuestra alianza es la única que tiene la experiencia y la trayectoria, tanto en el sector privado como en el sector público, para dar esas garantías de diálogo y consenso que nuestro país requiere para avanzar. Nuestra alianza ha presentado un plan de gobierno que está alineado con atender la compleja realidad de nuestro país y con los objetivos definidos en la Visión País 2050. Cuenta con más de 600 acciones de gobierno que apuntan a mejorar la calidad de vida de las familias panameñas y hacer crecer nuestra economía bajo un enfoque sostenible e inclusivo. Un plan para todos es nuestra ambiciosa propuesta de gobierno para los próximos 5 años y ha sido el resultado de un trabajo arduo con un grupo de profesionales y expertos y de la discusión profunda con las comunidades a lo largo y ancho del país, escuchando sus problemas y sus propuestas. Es un trabajo sólido que además fue realizado en conjunto entre el Partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista y que está compuesto por 4 ejes centrales: bienestar y calidad de vida,
educación de calidad, motores de desarrollo económico y generación de empleo, democracia y nuevo enfoque nacional e internacional. En nuestro gobierno sentaremos las bases de un país moderno. Ha llegado el momento de unir visiones y voluntades en favor del beneficio y bienestar de nuestro país. Nosotros hemos estado a lo largo de esta campaña, tanto Rómulo como quienes hablan, planteando proyectos específicos a lo largo y ancho del país, enfocados en desarrollar sectores de la economía que consideramos son los que tienen más potencial de reactivar la economía y de generar empleo. El sector turismo, el sector logístico, el sector agropecuario e industrial, entre otros, son aquellos donde nosotros consideramos que hay que priorizar la acción del Estado. Pero la pregunta que siempre surge cada vez que uno habla de proyectos es, bueno, pero ¿cómo lo van a hacer? En un perdido al grado de inversión, un país que está endeudado. ¿Cómo van a lograr los recursos para que todos estos proyectos sean posibles? Y más que enumerar una lista de proyectos, hoy quisiera dedicar los minutos que me quedan para hablar un poco del cómo. Inversión pública e inversión privada. La inversión pública se va a lograr invirtiendo menos e invirtiendo mejor. En ese sentido, nosotros tenemos un plan de reducción de gastos que incluye reducción de planilla. Vamos a dar ejemplos concretos. Nosotros tenemos una Asamblea Nacional que en el año 2014, último año en que fui yo diputado, con 71 diputados, tenía un presupuesto de $65 millones al año. La Asamblea Nacional en el año 2022, 8 años después, con 71 diputados igual, tuvo un presupuesto de $230 millones. 165 millones de dólares más que 8 años atrás, con la misma cantidad de diputados. Eso es total y absolutamente injustificable. Pero asimismo, como está la situación en la Asamblea Nacional, hay muchas otras instituciones de gobierno donde especialmente en este periodo se ha inflado de manera anormal la planilla estatal, sin necesidad para ello. Y no hablo solamente del gobierno nacional, voy a hablar de una institución que conozco bien también, la Alcaldía de Panamá. La Alcaldía de Panamá, en mi periodo, sí que triplicó su presupuesto y tuvo un aumento de cantidad de funcionarios del 10%, con nuevas funciones. Hoy en día la Alcaldía de Panamá, con casi el mismo presupuesto con que lo dejamos nosotros en el 2019, tiene el doble de funcionarios que tenía cuando estamos casi el doble. No teníamos 3.500 funcionarios, ahí tiene casi 6.500 funcionarios la Alcaldía de Panamá. Y ese crecimiento, reitero, exagerado, anormal, se replica en muchas otras instituciones del Estado que definitivamente no se justifica y ahí tiene que haber una reducción drástica, que no es reducción de gente que está efectivamente trabajando, porque en la Asamblea Nacional no hay 9.000 personas trabajando. Eso es gente que está simple y sencillamente cobrando sin trabajar. Pero también nosotros podemos reducir gastos en viáticos. Los funcionarios panameños son los únicos que yo conozco que cuando viajan y regresan a su país no tienen que rendir cuenta de lo que gastaron. En todos los otros países, si a ti te dan $400 al día de viático en un viaje, cuando tú regresas, tú tienes que presentar la factura del hotel, de los restaurantes y justificar cada real que te gastaste. Y si no te gastaste $400 al día, tienes que devolver la diferencia. Así no es aquí en Panamá. En Panamá es casi como un sobresueldo que te mande de viaje. Entonces, ahí tiene que haber una reducción y puede haber una reducción importante. No eliminando del todo los viáticos, porque sí es importante que hayan estas misiones internacionales, pero sí reduciéndolo significativamente y obligando a rendir cuenta de lo que se gasta y lo que no se gasta, devolverse al Estado. Gasto excesivo en celulares, hay una gran cantidad de funcionarios con celulares, con vehículos oficiales, con choferes que no requieren tener esas prebendas. Tenemos el tema de la profesional, el gasto excesivo en publicidad. En la administración de Martín Torrijos se gastó más de $100 millones en 5 años en publicidad.
En la administración de Ricardo Martinelli se gastaron más de 200 millones de dólares en 5 años en publicidad. En la administración de Juan Carlos Varela se gastaron 25 millones de dólares en 5 años en publicidad, y en esta administración vamos ya por millones de dólares en medio de toda la crisis económica que ha tenido el país. Ahí puede haber una reducción importante de gasto, solamente cortando publicidad, el gobierno diciéndonos que ha hecho lo que todos sabemos que no ha hecho. En el tema de auxilios económicos que hemos visto, pues definitivamente hay muchos de esos auxilios económicos que han ido a lo que no necesitaba ni era prioritario para el país, y a gente que no necesitaba tampoco esa ayuda. La descentralización paralela, estamos hablando de más de 200 millones en descentralización paralela dirigida a gobiernos locales, básicamente del partido que está en gobierno, sin ningún tipo de fiscalización. Yo creo en la descentralización, pero la descentralización tiene que ser en función de transferir a los gobiernos locales competencias de la mano con recursos, competencias que ya el gobierno central no va a asumir. Por lo tanto, no hay una duplicación de recursos. Aquí lo que está pasando es que ahora mismo yo te transfiero 200 millones, yo estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo, y los 200 millones para lo que tú quieras hacer. Y definitivamente que entonces ahí, con los cambios que se hicieron a la ley de manera transitoria durante el 2020, producto de la pandemia, que permitió usar recursos de la descentralización para gastos de funcionamiento, pues la norma lo que establecía era que el 90% en el caso de los municipios rurales y el 70%, de los municipios urbanos, y el 70% en el caso de los municipios rurales se tenía que utilizar para inversión. En el 2020 eso se cambió con un criterio de que fuera temporal por la crisis de la pandemia y la crisis que eso había generado en la recaudación de los municipios, pero se convirtió en una regla general, y hoy en día lo que era para inversión se está destinando a funcionamiento. Y bueno, el tema de cómo focalizamos los subsidios y los incentivos que hoy existen. Hay un estudio, entiendo se hizo en el gobierno pasado, sobre el subsidio del tanque de gas. Si nosotros, en vez de tener ese subsidio como funciona hoy en día, lo focalizáramos en el sentido de que a las familias que requieren de ese apoyo se le envíe una especie de transferencia directamente a una cuenta, a la cédula, al mecanismo digital que el estudio que se ha hecho es que una familia promedio consume 1,5 tanques de gas al mes. Realmente evitaríamos lo que hoy en día está pasando, de que gente para la cual no fue concebida el subsidio se esté beneficiando del mismo, como los ticos allá en la frontera de Panamá con Costa Rica, o empresas privadas, restaurantes y demás que están usando varios tanquecitos de gas. Y eso, según ese estudio, representaría un ahorro de cerca de 50 millones de dólares al año en el subsidio del tanque de gas. Poder focalizar mejor el subsidio, no eliminarlo, focalizarlo mejor a quien realmente lo necesita. Una segunda medida para poder reducir gastos y tener más recursos para inversión es combatir la corrupción. Un gobierno digital, eliminar la discrecionalidad, más transparencia en la gestión pública. La corrupción es algo que no está solamente en las altas esferas del gobierno, la corrupción está a lo largo de toda la estructura de gobierno. Y les comparto una experiencia personal. Nosotros en la Alcaldía de Panamá pasamos y digitalizamos todo el de placas. Eso incluyó mejorar el tema del inventario de las placas que nosotros teníamos, que era prácticamente con Excel. Cuando nosotros cambiamos el sistema, nos dimos cuenta que nosotros teníamos en inventario 30% más placas de lo que realmente teníamos. O sea, a través de la corrupción de los tramitadores, se salía del sistema, se entregaban placas que no se facturaban al municipio de Panamá. 30%. Y cuando estamos hablando de que el municipio de Panamá tiene cerca de 1 millón de carros registrados. Así que calculen de lo que estamos hablando allí. Cuando se hizo esa reforma hubo hasta amenazas de muerte a funcionarios que estaban a cargo del proceso de reforma del sistema de placa, porque era un negocio millonario. Tan millonario que apenas salimos de la alcaldía volvió el negocio nuevamente. Entonces, combatir la corrupción le va a ahorrar recursos importantes al Estado y va a bajar los costos. También
nuevamente, creo que los ejemplos ilustran mejor. Nosotros tuvimos en una reunión con representantes del BID. Estábamos hablando de un proyecto de hacer un parque lineal y mejorar el tema del río Juan Díaz y los riesgos de inundación. Nosotros le preguntamos al técnico del BID cuánto costaba ese proyecto. Él nos dijo, en costos del BID, 40 millones. En los costos del MOB de Panamá, como 60 millones. De la vida real, no se lo estoy inventando. ¿No? Entonces, ahí hay temas que definitivamente se pueden hacer y se podrán hacer en la medida en que se combata la corrupción y eliminemos esos sobrecostos, todos esos riesgos a la inversión que genera la discrecionalidad de muchos funcionarios al momento de tener que tomar decisiones. Invertir el recurso en función de planificación y análisis costo-beneficio también consideramos que es importante, que se hacen muchas inversiones. La Ciudad de la Salud, por ejemplo, fue una inversión que se hizo sin una planificación. Realmente Panamá no necesitaba una ciudad de salud de esas dimensiones. Aquí había que invertir, era en el sistema primario, era mucho menos costoso y más eficiente en el resultado, pero bueno, a megaobras, megacoimas. Hay que mejorar la recaudación de impuestos. Nosotros no estamos por subir los impuestos, pero definitivamente que en la medida que se mejore la recaudación, habrá más recursos para invertir. Y en cuanto a la inversión privada, nuestra posición es que hay que revisar la ley de APP para hacer más viable la aplicación de estas alianzas público-privadas. Por ejemplo, la ley de la APP excluye de la posibilidad de la APP la inversión en temas de potabilizadoras y demás, y eso para nosotros no hace sentido. Es un tema que hay que revisar, hacerlo más posible, porque tenemos inversiones, por ejemplo, todas aquellas inversiones viales, donde hay otra opción de poder transitar, la posibilidad de hacer concesión, carretera alternativa, hay que ponerla sobre el tapete. Mire lo que está pasando ahora mismo en Colón, la carretera hacia Costa Arriba, se hizo pagándole al Estado el 100%, cuando ahí está la carretera de Sabanitas. O sea, había la posibilidad de mantener la carretera de Sabanitas gratis y hacer la carretera que va de la autopista a María Chiquita por vía de peaje, sin que el Estado tuviera que poner la plata, pero decidieron no hacerlo así. Incluso la administración de la autopista Panamá-Colón propuso hacerlo así, que fuera parte del proyecto de la autopista Panamá-Colón y fuera por peaje, pero no, nosotros decidimos que a nosotros nos sobraba la plata y que no te íbamos a pagar el 100% del proyecto. Entonces son proyectos del corredor de playas, también podría hacerse a través de concesión administrativa y no que el Estado sea el que ponga el 100% del costo del proyecto. Un gobierno, de nuevo, para promover la inversión privada hay que quitar esos obstáculos administrativos, engorros y un gobierno digital en donde no haya esa discrecionalidad, donde si tú cumples con los requisitos, obtienes el resultado que quieres sin depender de lo que te diga un funcionario que hoy te pide un requisito y mañana te pide otro, o te pide que le compres lotería, o te pide simple y sencillamente una coima, rifas, ¿no? Hoy en día hay cerca de 230 trámites administrativos cuyo protocolo para pasar ya a ser un trámite digital y no presencial están listos, pero no se han puesto en práctica, porque no ha habido la voluntad de hacerlo. Hay un ministerio ya que tiene gran parte de sus trámites por vía digital y que los otros ya están listos para poder digitalizarlos, pero no lo ha hecho, que es el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que podría ser el primer ministerio digital del país. Pero de nuevo, aquí lo que falta es voluntad política, no hay recurso ni económico ni humano, voluntad política para hacer que estas cosas se conviertan en realidad. Es un mercadeo proactivo del país a través de las embajadas y los consulados para atraer inversión privada. Nosotros no nos estamos mercadeando como debiéramos. Hay países vecinos que lo están haciendo mucho mejor que nosotros. El caso de Costa Rica, por ejemplo, Panamá tiene muchas más cosas que ofrecer que Costa Rica, pero Costa Rica está haciendo muy activa que nosotros en promoverse internacionalmente y reconociendo que son las micro, pequeñas y medianas empresas las que en su conjunto generan más empleo en el país. También tiene que haber una política efectiva de apoyo a este sector del empresariado, de manera tal
de que puedan tener acceso al crédito, haya capital semilla, desburocratizar todos los trámites que le ponen barreras de entrada al sector, y también hay que ver cómo nosotros podemos facilitar que estos emprendedores, trabajadores independientes, profesionales profesionales independientes puedan cotizar al seguro social y no quedarse fuera del sistema de la seguridad social como ocurre hoy en día. Así que eso, en resumen, un poco para hablar del cómo, porque siempre uno habla de lo que va a hacer y la pregunta después, pero ¿cómo lo vas a hacer? Queremos pues decirle cómo va a salir el recurso para poder hacer los proyectos de inversión y de infraestructura que necesita el país para poder potenciar los sectores que más capacidad tienen de generar empleo y reactivar la economía en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, y para moderar las preguntas, nos acompaña la periodista Adelita Coriat, de La Estrella de Panamá. Buenas, ¿cómo está? Bien. Gracias su visita, por estar con nosotros. Bueno, como ya sabe, las preguntas las tenemos aquí. Le voy a pedir que saque 2 papelitos para ver qué es lo que dicen. Buenos días a todos, obviamente. Yo se las voy a dejar porque si se le olvidan, luego no quiero que quedemos con eso. Es una pregunta que le preocupa mucho a los empresarios y también está en la agenda de Visión 2050. Trata sobre los tratados comerciales y promoción de exportaciones. Existen países en la región que han sido exitosos potenciando su oferta de productos exportables. Notablemente Costa Rica con los dispositivos médicos, Ecuador con los mariscos, crustáceos y pescados procesados y Guatemala. Estos países son líderes en la exportación de dichos productos debido a que cuentan con condiciones propicias para su producción y oferta. Viene la pregunta, ¿de qué manera se fomentará la inversión para aumentar la productividad y aumentar mejores tecnologías en la producción? Yo le voy a dejar acá porque sí está un poquito larga. Y la otra, para que no las conteste, habla sobre la gestión transparente y descentralizada de la Caja de Seguro Social, un tema pendientísimo para nosotros. El tiempo para salvar la Caja de Seguro Social se ha agotado y no se puede dilatar que se tomen las medidas necesarias para equilibrar el régimen de invalidez, vejez y muerte. Postergar la decisión tendrá graves consecuencias económicas, políticas y sociales para el país. ¿Qué reformas paramétricas y económicas realizará su gobierno para revertir esta crisis y garantizar la sostenibilidad, integridad de las pensiones y jubilaciones de los panameños? Le dejo las 2. Usted puede revisarlas cuando guste y, por favor, tiene su tiempo desde ahora. Gracias, don José. Perdón, ¿cuántos minutos hay para...? Sí, tiene 10, ahí está. 10 minutos. Ahí ok. está el tiempo. 10 minutos para cada uno. No, 5 para cada uno. 2. Ok. Ajá. Bueno, voy a comenzar por la Caja del Seguro Social. Mire, lo primero que reconocemos que el próximo gobierno, dentro de las primeras cosas que tiene que hacer es atacar el problema del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Eso no se puede postergar. Eso por decirlo mucho, entre los primeros 6 meses de gobierno hay que hacer algo al respecto. Decisiones sobre eso. Lo que Rómulo ha planteado es, en primera instancia, convocar inmediatamente a un diálogo indefinido, sino un diálogo con fecha cierta y ciertos parámetros de manera tal de que se tome una decisión, y si no se toma la decisión dentro del diálogo, pues le toca tomarla al gobierno. Pero en primera instancia, nosotros sí creemos que no es realista, ni tampoco justo, hablar como primera medida de reformas paramétricas. Primero, no es realista políticamente hablando. La situación del país
es bastante delicada hoy en día. Hay una serie de problemas que atender todos al mismo tiempo. No es solamente el tema de la Caja del Seguro Social, hay que ver el tema de los embalses en Río Indio, que son urgentes para la operación del Canal de Panamá y que tienen un tema de conflictualidad dentro de eso. Está el tema de la reducción de gastos, que es medida necesaria, pero también va a generar reacciones en ciertos sectores. Y hay muchos otros temas que se tendrán que abordar casi todos al mismo tiempo y en paralelo, que habrá que decidir qué pelea vas a asumir. Pues no vas a poder agarrar todas las peleas al mismo tiempo. Y dentro de eso nosotros consideramos que la reforma que necesita la Caja del Seguro Social no tiene que pasar necesariamente sobre los hombros de los asegurados y los jubilados de hoy en día. Va a tocar una primera instancia que sea el gobierno el que transfiera recursos a la Caja del Seguro Social, mientras del diálogo puedan surgir otras alternativas. Pero entonces sí vemos que para poder exigirle sacrificio a los demás, primero es el gobierno el que tiene que hacer su sacrificio. Como estamos diciendo, reducción del gasto, ataque frontal a la corrupción. Y dentro de la Caja del Seguro Social también es necesario hacer lo mismo. Tú tienes una Caja del Seguro Social que ahora mismo tiene una planilla exageradísima, que hace gastos innecesarios y que además tiene una serie de activos que los mantiene totalmente improductivos. Durante la administración de Mireya Moscoso, por ejemplo, se hizo un aumento a los jubilados y en la proyección actuarial que se hizo, el costo que ese aumento iba a tener, se le transfirió a la Caja del Seguro Social terrenos que por lo menos en la teoría, al venderlos la Caja del Seguro Social, iba a obtener el recurso para, capitalizándolo, poder cubrir el aumento. ¿Qué pasó con esos terrenos? Esos terrenos son donde está la administración social hoy en Cleito, y los terrenos que están baldíos desde hace 20 años, ahí en la calzada de Amador frente al Figali, ¿no? Que no han hecho absolutamente nada con esos terrenos. Pero esos no son los únicos terrenos que la Caja del Seguro Social tiene. Él tiene todas las rentas en el área de Caledonia, donde está pasando la línea 1 del metro, a una cuadra de la cinta costera, ¿no? Hay 2 de esas rentas que fueron demolidas. Todas las demás fueron condenadas hace más de 20 años y todavía está viviendo gente allí, ¿no? En edificios condenados hace 20 años, ¿no? Y las rentas han pasado buena parte de todo este tiempo vacías, sin usar. Una era usada de cancha, la que está al frente del PRD, era usada de cancha y de cuestión deportiva, generando 0 para la Caja del Seguro Social. Igual la Caja del Seguro Social tiene terrenos en el Corredor Sur, tiene terrenos en las playas, frente a proyectos de desarrollo de playa bastante costosos, al lado de. Entonces, definitivamente que ahí hay una política de gestión de esas propiedades inmuebles que hay que hacer, no necesariamente venderlas, pero la Caja puede usarlas como apalancamiento por una alianza público-privada, de desarrollar proyectos que le generen ganancias a la Caja del Seguro Social, incluso poner la hipoteca de la parte de vivienda de esos proyectos. Son cosas que en lo personal hemos hablado como con 3 directores de la Caja del Seguro Social, pero nada de eso ocurrió. Y creemos que ahí hay oportunidades de hacer cosas que no es que van a resolver de todo el problema, pero hombre, por lo menos te da la credibilidad cuando te lo vas a decir a alguien, bueno, mira, después de todo lo que hemos hecho todavía no nos alcanza, entonces ahora sí toca ver otras medidas. Pero si tú como primera medida vas, te va a tocar a ti ahora jubilarte más tarde, te va a tocar a ti recibir una menor jubilación, te va a tocar a ti tener una mayor densidad de cuotas, que de hecho si nosotros tenemos una mayor densidad de cuotas con el mercado laboral precario que tenemos en Panamá, lo que va a quedar es más gente sin poder jubilarse, como lo es hoy en día. Porque, ojo, que el programa de invalidez, vejez y muerte cubre a más o menos la mitad de la población que está en edad de jubilación. La otra mitad no ha pagado cuotas o no cotizó lo suficiente con la densidad que hoy está en la ley para poder tener acceso a una jubilación. Y esa parte de la población también tenemos que verla. Porque nosotros podemos resolver el problema con medidas paramétricas, pero ¿para quiénes le estamos resolviendo el problema? Va a ser mucho menos gente la que se va a poder llegar a jubilar. Y no estamos hablando del tema de las cuentas individuales, que ese es otro problema como se lo está viendo en Chile, que la gente que se jubila bajo el sistema de cuentas individuales se jubila mucho de ellos con una jubilación precaria. Ese es otro problema, ¿no? Entonces, hablando de la otra pregunta,
Miren, nosotros creemos que falta mucho. Primero, hay que nombrar personal idóneo en todas las instituciones del gobierno y gente que además pueda y entienda que hay que relacionarse con el sector privado para hacer las cosas mejor. Y de parte de Rómulo, quiero decirle aquí que él lo ha planteado en otros foros. Él considera que es fundamental que el propio presidente de la República se involucre en estos temas para poder impulsar y que las cosas se hagan. Yo tomé un curso de comercio internacional hace unos años atrás, donde los profesores todos eran de los chilenos, y ellos nos hablaban de lo que se hacía allá para poder aprovechar las oportunidades que los tratados de libre comercio les daban. Y había una gestión proactiva de parte del gobierno para sentarse con el sector privado y analizar las oportunidades que cada tratado de libre comercio le podía abrir a su país y aprovechar en conjunto, haciendo el gobierno lo que le tocaba hacer y el sector privado lo que le tocaba hacer para poder aprovechar esas oportunidades. Y ahí nos daban un ejemplo, por ejemplo, de que ellos tuvieron una vez una misión comercial a los países nórdicos y vieron salmón, y vieron el potencial del salmón. Y en Chile no había ese rubro. Y dijeron, oye, esto nosotros lo podemos hacer en Chile. Y se sentaron luego con el sector privado, consiguieron gente interesada en invertir, apoyaron que se hiciera esa inversión y hoy Chile es uno de los principales exportadores de salmón en el mundo. Entonces, hubo un mercado que no existía y que se creó del trabajo en conjunto entre el gobierno y el sector privado. Y eso es lo que para nosotros es más fundamental de cuánto dinero se va a invertir. Sí, hay que invertir en eso, pero si inviertes sin que haya un trabajo en coordinación entre el gobierno y el sector privado, estás perdiendo la plata. Aquí tenemos que buscar en conjunto todas las oportunidades de mercado que hay en los tratados que ya ha firmado Panamá y buscar otras alternativas de tratados que no haya firmado Panamá que puedan ayudar a promover la inversión, pero no como pudo verse hace unos años atrás, bueno, ver quién firmaba más tratados de libre comercio. Este gobierno firmó 10, no, yo firmé 20. Pero ¿de qué sirve que estés firmando un tratado si al final no hay una acción proactiva de aprovechar las oportunidades que ese tratado te pueda ofrecer para el crecimiento de tu sector y el crecimiento de tus exportaciones? Ahí es donde nosotros creemos que está el fuerte de lo que debe hacerse. Y reitero, aquí en Panamá no es un tema de recursos. Aquí en Panamá es un tema de voluntad, porque los recursos existen. Nosotros este año tenemos un presupuesto de 30.000 millones de dólares, solamente para que tengamos de referencia el país que nos sigue, Costa Rica, su presupuesto está en 20.000 millones más o menos. Nosotros tenemos 10.000 millones de dólares más que Costa Rica, y Costa Rica está haciendo muchas cosas mejor que nosotros con menos presupuesto. Entonces, ahí hay un tema en donde las acciones que tenemos que hacer tienen que apostar más a la eficiencia, al costo-beneficio, a una planificación a un largo plazo, no estar improvisando de gobierno en gobierno, cada cual con su librito nuevo. Lo que hizo el anterior no sirve, ahora vamos a hacer todo nuevo, porque nosotros sí sabemos cómo se va a hacer las cosas. Aquí hay que poder darle seguimiento a las cosas para tener resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el siguiente candidato. Y ahora nos acompaña José Raúl Mulino, candidato a presidente por el partido Realizando Metas.